Bienvenidos a Dominus. Estamos muy contentos, muy alegres porque tenemos un gran amigo, un personaje, alguien que realmente apreciamos y queremos muchísimo y que lo consideramos de casa. Bienvenido, Fabián. ¿Cómo estás, Ernesto? Bueno, yo celebrando la vida de Cristo en tu vida, en la de tu familia, en la del ministerio, es como vos decís, esto ya es mi casa, ¿no? Así que claro que sí. Celebramos. Estamos muy contentos de tenerte aquí en Puerto Vallarta, en México. Y yo quisiera empezar con una pregunta muy sencilla. ¿Quién es Fabián? Platícanos quién es Fabián. Yo sé que es una pregunta muy sencilla, pero puede ser una respuesta muy corta o una respuesta muy larga. Pero creo que la gente que nos está viendo, escuchando, quiere saber quién es Fabián. Bueno, viste que la expresión del Evangelio no se define por lo que hacemos, sino por lo que somos y lo que produce ese obrar, ¿no es cierto? Yo creo que la filiación divina, el ser hijo, por una gracia inmerecida, es precisamente lo que contiene todo aquello por lo cual Dios nos creó, ¿no? Creo que solamente puedo definirme como eso, ¿no? Como un hijo de Dios por gracia, ¿no? Después es Dios quien nos introduce en los ámbitos, quien define las geografías, en donde nuestra pertenencia a Cristo se va a expresar, ¿no? Me dio la posibilidad de tener la mayordomía de ser padre de 2 hijos, una esposa preciosa, fiel. Me regaló la posibilidad de poder experimentar la palabra cantada, incursionar en la música, en la arquitectura, en el pastorado y de un compromiso global con la iglesia, ¿no? De que Cristo se ha visto y dado a conocer, ¿no? Así que todo es gracia, todo es dar gracias en todos. Esa es la realidad. Hablando de gracia, Fabián, me gustaría que nos empezáramos a platicar y que platicáramos qué es la gracia y qué no es la gracia. Porque hay muchas ideas, muchos conceptos, muchas definiciones, dependiendo de la organización, de la denominación, de la iglesia local, de la agrupación. Compártenos qué es la gracia. ¿Tú cómo ves la gracia? ¿Qué es? ¿Qué cosa es? ¿Y qué no es? Hay un entendimiento, un macroentendimiento de la gracia. En ese macroentendimiento, la gracia es Dios mismo dándose a sí mismo mediante su Hijo. O sea, ese es el regalo. Dios se dio por completo mediante su Hijo, ¿no? Esa es la dádiva de Dios, ¿no? Y en el Hijo, todas las cosas. Ahí está el microentendimiento. O sea, después todo lo concedido en el Hijo, no se alcanza la vida para conocer. Pero saber que la gracia no es que Dios nos dio algo, Dios se dio a sí mismo. La gracia es una persona, no es algo. Porque muchas organizaciones o grupos hablan de la gracia como un asunto de una dispensación. Y dicen, no, es que es una dispensación, es un periodo de tiempo, y tratan como de encajonar esto que tú estás diciendo bajo una perspectiva muy organizacional, no como un asunto de vida. Claro, pero lo que dicen los profetas, el escritor de Hebreos dice que los profetas se dedicaron a investigar y a inquirir diligentemente acerca de la gracia, ¿no? La salvación, que no estaba destinada para ellos sino a nosotros, ¿no?
esa salvación que Dios había prometido, ¿no? Cuando dijo, yo les enviaré la salvación, ¿no? Pero también encontramos en el libro de Hebreos, por la fe Enoc, por la fe Moisés, por la fe Abraham, por la fe Abel. O sea que en definitiva nunca hubo salvación sino por gracia. La fe es un atributo de Cristo. ¿Cómo es que Moisés tuvo fe? ¿Cómo es que Abraham tuvo fe? Porque la creencia está en la mente del hombre, pero la fe es de Dios para Dios, es un atributo de Cristo. Está en la mente de Dios, ¿no? Bueno, todos ellos, por gracia, por la fe, se proyectaron en el que había de venir. Y nosotros, por la fe, podemos identificar al que ya vino. O sea, nosotros por la fe identificamos lo que ya ocurrió en Cristo y podemos ser modelados al consumado es, o sea, al Cristo glorificado, ¿no? A la nueva creación, Cristo en nosotros, ¿no? O sea que no hubo ningún tipo de salvación para el hombre sino por gracia, ¿no? Solo que unos eran el que había de venir y nosotros en el que vino. Todo se dirigía hacia el Hijo, ¿no? Toda la Escritura está para dar testimonio de Cristo, ¿no? Eso es lo que dijo Jesús. Toda la Escritura da testimonio. Ustedes me hablan de Moisés, pero Moisés no habló de otra cosa que no sea de mí, ¿no? Entonces, podemos hablar de dispensaciones, podemos hablar de diferentes maneras en que la gracia se expresa, pero la gracia es Dios dándose a sí mismo mediante su Hijo. La gracia vino mediante el Hijo, ¿no? No nos dio algo, se dio a sí mismo. Entonces la gracia es una persona. Y yo puedo no solamente conocer, sino disfrutar por completo la persona de Cristo, ¿no? Llegar al pleno conocimiento para que ese conocimiento produzca un entendimiento y yo sea transformado por medio de la renovación de ese entendimiento. La gracia es eso, ese es el regalo, ¿no? ¿Por qué hay personas o predicadores o maestros que mencionan lo que te voy a decir? Dicen, hay que tener cuidado con el asunto de la gracia, porque luego abusan de la gracia. Es un término que sé claro. que se enseña y dicen, no, hay que tener cuidado con la gracia porque hay quienes abusan de la gracia y es mejor llevar las cosas de determinada manera, ¿no? ¿Por qué lo dicen? Sí. ¿Por qué crees tú que hablan de no abusar de la gracia o qué quieren dar a entender con eso? En tu experiencia, sí. Lo que tú sabes. Pablo hace una advertencia similar, ¿no? Y él explica que la gracia no es permiso para pecar. Todo lo contrario. Justamente es el poder que se nos concedió para no pecar. ¿No es cierto? Porque la gracia es Cristo, el Santo. O sea que el mismo poder que operó en Cristo resucitándole de los muertos está operando en el Cristo que habita en nosotros. Justamente para santificación, no para pecar. ¿Cómo vamos a pecar? ¿No es cierto? Diciendo para que la gracia abunde. Eso es un absurdo. ¿No es cierto? Porque la santidad hace al objeto, ¿no es cierto? O sea, Cristo es el santo. Pero la modelación a la imagen del santo es lo que Pablo llama santificación. Ese proceso de ser modelados a la imagen de Cristo, a la imagen del santo, es lo que llama santificación. El Espíritu Santo no hace otra cosa. El poder que habita en nosotros es precisamente el poder para la santificación, para la modelación a la imagen de Cristo, no para pecar. Si vos pensás que la gracia es permiso para pecar, total, Dios ya me perdonó, ya me salvó, digamos, hay un problema en el entendimiento de la naturaleza, ¿no es cierto? El árbol bueno produce fruto bueno. Si vos seguís amando el pecado, ahí hay un problema en la raíz. La raíz no es buena. Porque lo primero que ocurre cuando uno va a Cristo es que empieza a aborrecer lo que Dios aborrece.
¿Un hijo de Dios puede pecar? Sí, claro que puede pecar. Pero el pecado le duele, lo quebranta. Quiere correr en la dirección opuesta porque quiere a Cristo. Puedes pecar por inmadurez, pero la naturaleza no quiere el pecado, le escapa el pecado, ¿verdad? Entonces ahí estamos viendo que hay una vida que se está expresando, ¿no es cierto? Y que implica que el árbol es bueno, ¿no? Pero si yo sigo amando el pecado es porque hay una naturaleza que disfruta del pecado, que esconde, ¿verdad? Y lo que yo tengo que revisar es la raíz, ¿no? La simiente, ¿no? ¿En qué hombre estoy? Si estoy en Adán, si estoy en Cristo, si estoy en la carne o en el Espíritu, ¿no? ¿Y cómo opera esa gracia en ese proceso de santificación? ¿Cómo lo pudiéramos explicar de una manera muy práctica? Bueno, el poder que opera en nosotros, ¿no? es precisamente ese regalo que Dios nos da, justamente produciendo en nosotros el querer y el hacer, ¿no? O sea, digo, una persona que nació de nuevo no la tenés que mandar a obedecer, muere por obedecer. O sea, vos no te parás adelante de un árbol y le decís, da fruto. No, si el árbol tiene vida, va a dar fruto, ¿no? Hace rato diste un ejemplo en una plática acerca de un pichón. Sí, sí. Dices que cuando la paloma es pequeña, que todavía no le salen plumas, es un pichón, y que todavía está en su genética, en su naturaleza, está el volar. Claro. Pero mientras sea pichón, no tiene esas plumas, no puede volar, porque hay un proceso de maduración. Exacto. Donde él tiene que crecer. Así es. Y en ese crecimiento es cuando nosotros, como ese pichón, pues dependemos totalmente, ¿verdad?, de esa gracia. Es muy importante lo que decís, porque en la naturaleza que ya nos fue concedida, ya está todo el poder para poder llevar a cabo el propósito por el cual Dios nos creó. O sea, en la naturaleza que Dios le concedió a la paloma, ya está el poder para volar, pero tiene que madurar, ¿no es cierto? Es siempre, todos los ejemplos que daba Jesús, como los que dan los apóstoles, siempre es de vida orgánica, ¿no? En la semilla está la vida. Entonces, en esa simiente, si encuentra buena tierra, va a morir y va a nacer la vida. Va a haber una muerte y una resurrección, ¿no? En esa analogía, ¿no?, de Cristo. Y va a haber que esperar que la planta madure y se convierta en un árbol. Y cuando se convierte en un árbol, va a dar fruto. Eso es un proceso de vida, es vida orgánica. Recordá que cuando Pablo se encuentra en el camino de Damasco con el Señor, Pablo le pregunta, ¿quién eres? Y el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero él perseguía a la iglesia. O sea, esa es la primera señal de vida orgánica que recibe Pablo. Cristo y la iglesia es lo mismo. Él es la cabeza, fue dado como cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, en la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Todo funciona de manera orgánica en Cristo. Entonces, si hay Cristo, si hay vida orgánica, va a haber maduración, va a crecer y va a dar fruto, ¿no? Va a expresar la persona de Cristo. ¿Por qué a la gran mayoría de los creyentes, o lo que nosotros le llamamos la iglesia local, por qué muchas iglesias locales les cuesta tanto trabajo entender la gracia? Porque tú estás metido, o estamos metidos, viviendo con esta persona, pero muchos lo ven como un asunto doctrinal o como un asunto dispensacional. ¿Por qué le cuesta tanto trabajo a tanta gente entender la gracia? Y dicen, es que... Y no se ponen de acuerdo con ellos mismos, con la persona de Cristo, para entender todo lo que es la gracia. Y le ponen conceptos
le ponen cosas que no tienen nada que ver con la gracia. ¿Por qué todo eso? No sé, puedes llamarle ignorancia, confusión, enseñanza errónea. ¿Por qué se da todo eso? ¿Qué crees tú que sea la raíz de todo esto, Fabián? Creo que la raíz está justamente en que el misterio que estuvo oculto de tiempos eternos, que es Cristo en nosotros, el uno. O sea, es Cristo, que es la dádiva de Dios, el regalo de Dios, que es Cristo, se hizo uno con nosotros. Ese misterio estuvo oculto de tiempos eternos. Dios arrebata a Pablo en una experiencia al tercer cielo y le revela ese misterio. Ahora ese misterio está al alcance de todos los santos, lo que tienen la mente de Cristo. De que ahora ya no somos nosotros y Cristo, sino que Cristo es nuestra vida, somos uno. O sea, Dios no me dio un propósito, me hizo parte de su propósito. Dios tiene un solo propósito, ¿verdad? Y es que Cristo sea formado en nosotros para que Dios sea visto y dado a conocer, ¿no? Entonces, lo que más nos cuesta a nosotros es vernos unidos a Cristo. Entonces, parece ser que es nuestra vida y Cristo. Entonces hablamos de cosas como cómo está tu relación con Dios, ¿no? Hoy explicamos un poco eso, ¿no? De que para que haya una relación tiene que haber dos o más personas, pero el milagro del Evangelio es que nos hizo uno, ¿no? La palabra relación y el concepto de relación no está en el vocabulario apostólico. Ellos no hablaban de relación con Dios. Platícanos de eso. Es bien interesante esto porque cambia totalmente la perspectiva de Dios y yo, de Cristo y yo. Platícanos de eso. Justamente la palabra que ellos utilizaban es comunión, ¿no? Somos uno. O sea, y cuando esta realidad se expresa en ustedes, el mundo va a creer, porque esto es lo que son ustedes. El misterio de su voluntad es que Cristo nos reunió en Él y nos devolvió al reino de su Padre. Y Jesús decía, Padre, como yo en ti, tú en mí, yo en ellos en mí, uno, para que el mundo crea. ¿No es cierto? Entonces ahora, dicen, en aquel pacto yo les daré mi corazón, mi espíritu, mi mente. Y Pablo dice, tenemos la mente de Cristo, tenemos el corazón de Cristo, somos miembros de su cuerpo, somos uno, ¿no? Entonces ya no hay tal cosa como mi vida, sino que los apóstoles, la expresión de los apóstoles es Cristo, nuestra vida, ¿no es cierto? Entonces no es cómo yo me relaciono con Dios, sino cómo yo estoy crucificado para que no viva yo, sino que viva Cristo en mí. Y lo que tiene que gobernar mi vida es la mente de Cristo, el corazón de Cristo, el que expresa el propósito eterno de Dios, la vida de Dios para la cual nosotros fuimos creados. ¿No es cierto? Entonces, ahí yo digo, si yo me veo separado de Dios, digo, bueno, Dios estuvo conmigo siempre, en todas las circunstancias, Dios estaba ahí, va conmigo, a mi lado, voy tomado de la mano del Señor. No hay tal cosa, no hay tal cosa. Somos miembros de su cuerpo, uno en Cristo. Y resulta que la nueva creación, el nuevo hombre, es la iglesia. Cristo y su cuerpo, la iglesia. Y es uno. Entonces, cuando yo tengo ese entendimiento, cuando yo tengo esa revelación de que soy uno en Él, cuando yo entiendo eso, entonces entiendo que todo eso es un asunto en gracia. Completamente. Todo lo que opera en Cristo es gracia. Y es cuando ya empiezo a entender que la gracia es un asunto de un todo. Exacto. O sea, no obren. O sea, la obra de Dios depende exclusivamente de que no obres. Eso para nuestra cabeza es, ¿cómo? ¿Cómo que no obre? No. Es Dios quien produce el obrar. Y más vale que lo entendamos, porque si no es Dios quien edifica la casa, en vano trabajan todos los edificadores. Quiere decir, Fabián, entonces, que si yo tengo una asignación de parte de Dios
y yo ya sé cuál es mi asignación, o sea, lo que tengo que hacer. Pero no tengo una dirección para hacer la cosa en ese tiempo. Y yo empiezo a hacer las cosas, porque como yo sé que las tengo que hacer, pero no tengo el tiempo todavía, no tengo esa luz verde para hacerla en ese momento, estoy obrando o haciendo las cosas en mis fuerzas, en mi carne, en mi idea, en mi capacidad, en mis relaciones, en mis contactos. Y eso merma, apaga o entristece, por así decir, la vida del Espíritu en mí. No es parte de la edificación divina. No hay un obrar humano en la edificación divina. Dios produce el querer y el hacer por su buena voluntad, nunca por nuestra buena voluntad. Jamás. No hay voluntad de hombre que forme parte de la edificación divina. Dios no llama buenas obras a nada que no sea su obrar. Entonces, cuando yo hago las buenas obras sin la dirección de Él, sin el tiempo de Él, ¿estoy yendo contra la gracia? Estoy edificando fuera de plano. Eso trae retrasos, pérdida de recursos, y es caro porque cobra vidas. Es caro porque Cristo no es formado. Es Pablo diciendo: estoy perplejo, quisiera cambiar mi lenguaje, quisiera estar entre ustedes porque no puedo creer. Yo fui a ustedes diciéndole: miren, Dios me reveló el misterio de su voluntad, es Cristo en nosotros. Todo es gracia, no hacemos nada nosotros, todo lo produce Él en nosotros y a través de nosotros podemos celebrar. No hay un obrar humano, Dios hace todo, no solamente es el receptor de la gracia, sino el que produce la gracia, el obrar para llegar a la meta, ¿no? Cristo es la meta, pero a la vez es el camino y el poder que nos conduce por el camino para llegar a la meta, que es Cristo mismo, ¿verdad? Ahora yo me voy, ustedes sacan Cristo, sacan la cruz y vuelven a los antiguos rudimentos de la ley. Me vuelvo loco, es como si estuviéramos en foja cero y yo entro en dolores de parto porque no lo puedo creer, hasta que ustedes comprendan que Cristo tiene que ser formado en ustedes, ¿no? Esto es clave. La carne es justiciera, la carne quiere obrar, la carne quiere hacer, quiere emerger, quiere sentirse líder, valorado. A la carne le encanta sentirse espiritual, hacer algo que valga la pena, ¿no? Que tenga trascendencia, pero no hay un obrar humano que forme parte de la edificación divina ni del propósito de Dios. El propósito de Dios es un obrar divino y ese obrar divino es gracia, es Dios produciendo su deseo y su obrar en nosotros. Fíjate que muchas personas, muchos creyentes que no caminan o no viven en esta gracia, y como bien sabemos que cuando nosotros no entendemos y no caminamos en esto, las cosas no salen. Y cuando las cosas no salen, tristemente le echamos la culpa al diablo. Y empezamos a echarle la culpa al reino de las tinieblas, o empezamos a señalar a personajes que tienen que ver con que las cosas no salgan, y no hemos entendido que las cosas en Él ya nos fueron dadas, pero que necesitamos operar en el tiempo de Él y necesitamos hacer las cosas bajo la total dirección de Él. Y cuando no lo hacemos, empezamos a buscar culpables, Fabián. ¿Y cómo pudiéramos saber o cómo pudiéramos decirles a las personas: hey, no es Dios, eres tú? Porque dicen: es que yo estoy luchando contra el diablo, yo estoy luchando contra esto, y la verdad, el tema soy yo. Así es. Para que pueda operar la gracia, tengo que hacerme a un lado yo para que Él obre en mí. Para Pablo,
quien es tan categórico en estas realidades, básicamente por haber sido el apóstol que Dios escogió para revelar el misterio de esta voluntad. El apóstol Pedro dice estas cosas difíciles que Pablo está expresando, ¿no? Él lo expresaba diciendo, miren, lo que ustedes ven en mí no soy yo, es Cristo en mí. Yo no osaría hablar de otra cosa que no sea de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Yo no hice nada, todo lo ha hecho el Señor. Lo que ven de mí no lo hice yo, sino la gracia de Cristo en mí, ¿no? Y para que eso ocurra, yo estoy las 24 horas del día crucificado juntamente con Cristo, para que no viva yo, sino que vive Cristo en mí. Todo lo que vivo yo mientras estoy en un estado biológico, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿No es cierto? Es tan claro, ¿no? Es tan claro. Él dice, yo tengo currículum, mucho más que esto. Soy hebreo de hebreos, fariseo de fariseos. Tengo currículum, pero todo eso no es más que un estorbo para lograr de Dios. Entonces yo no dejé el pecado cuando fui a Cristo, dice Pablo. Yo no dejé el pecado, yo dejé a Pablo. Pablo dejó a Pablo. O sea, todo lo que la gente considera como currículum, yo lo he considerado como pérdida, lo he considerado por basura, lo he perdido todo a fin de conocerle y ser hallado en él. ¿No es cierto? Estas cosas ya no vivo yo, es que no hay tal cosa como mi vida. No. Dios ha mejorado mi vida. No, la puso en una cruz. Todo lo que está en Cristo está identificado plenamente con su crucifixión, muerte, sepultura, resurrección y novedad de vida. ¿No es cierto? Entonces, esto es importante, mirá, hoy lo compartimos esto, porque muchos suelen decir, estoy tratando de morir todos los días, ¿no? Pero no hay una muerte individual. La muerte, la que nos traslada a la eternidad, o sea, al habitar Cristo, es una muerte corporativa. La única muerte que tiene trascendencia en la glorificación, en la eternidad, es la muerte del Hijo. Y eso tiene un sentido enorme porque ahora la mayoría de las religiones esotéricas hablan de la negación de uno mismo. Pero la muerte de Cristo no es una muerte individual, es una muerte corporativa. Esto es importante explicarlo porque la cruz tiene dos sentidos. Uno, el sentido sustitutivo, del que más se habla, digamos, es Cristo murió por mí. Sí, correcto. Y Cristo murió en mi lugar. ¿Está bien? Pero del que poco se habla, y del que es tan fuerte Pablo, es el sentido inclusivo de la cruz. ¿No es cierto? Sino que nosotros morimos juntamente con Él. Cuando Cristo murió, yo morí juntamente con Él, y cuando Él resucitó, yo resucité juntamente con Él. Entonces, damos el ejemplo de decir, bueno, si viene la muerte como si fuera una locomotora y se lleva puesto todo lo que está en pecado, porque la paga, el salario del pecado es la muerte, viene la muerte, la obra redentora de Cristo en la cruz, lo que hace es que el Hijo venga, nos reúna en Él, no es que nos saca de la vía para morir Él y que nosotros vivamos. Eso no es evangelio. Lo que hace el Señor es reunirnos en Él. Cuando viene la muerte, Él muere y nosotros morimos juntamente con Él, incluidos en Él. A fin de que como Él vence la muerte, cuando Él resucita, nosotros resucitamos juntamente con Él para novedad de vida. Entonces, no es lo mismo que yo esté muriendo mi propia muerte, ¿no? Que yo esté identificado cada día con la muerte de Cristo, porque Dios me hizo partícipe de la muerte de Cristo para también hacerme partícipe de su resurrección y su novedad de vida. ¿No es cierto? Eso no es tan fácil ver que se entienda realmente esto, ¿no? Sí, porque lo que nos gusta es lo que Él hizo por mí y nos duele mucho ahora lo que yo tengo que hacer ahora para poder disfrutar eso que Él ya hizo por mí. Claro, son estas cosas de vernos separados, digamos, de vernos como Cristo y nosotros, ¿no? Esta es la mayor dificultad, lo que hablábamos un poco, cómo no nos podemos ver
en el uno, ¿no? Porque nosotros escuchamos demasiadas expresiones acerca del fortalecimiento del yo, dentro del Evangelio, como que tu vida vale para Dios, tú puedes, ¿no? Y el Señor dice que aquel que no aborrece su propia vida no puede ir en pos de Él. ¿Cómo? ¿Hay que aborrecer la vida o yo valgo mucho para Dios? O sea, ¿cómo es esto? ¿No? Y entonces, ahí tenemos que entender que no hay contradicciones en las Escrituras. Lo que hay que hacer es comprender que hay que cavar profundo, que hay algo que no estamos viendo claramente, es que aquello que nosotros llamamos nuestra vida es precisamente lo que tiene que morir. Lo que fue crucificado juntamente con Cristo, y lo que ahora compartimos no es nuestra vida mejorada, sino Cristo, nuestra vida. Y lo que llamamos comunión, la vida en común, son las obras que Dios preparó de antemano, las nuevas obras que están en la nueva creación. O sea, no hay nada que yo pueda compartir en lo que llamamos gracia que no sea el obrar de la nueva creación en Cristo Jesús. Bajo el diseño. Exactamente. Todo bajo diseño. Así es. Amigos, vuélvanlo a escuchar varias veces. Tenemos a Fabián con nosotros y le damos muchas gracias a Dios por tu vida, Fabián. Gracias por platicarnos sobre todos estos temas y nos despedimos. Fabián, muchas gracias. Seguimos en contacto. Hasta la próxima. Gracias.